Clase y vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver ruta más corta. Es el último tema que vamos a ver con relación a lo que va en el proyecto final. En el proyecto final no hay como tal una aplicación de ruta más corta, o sea, no el detalle de ruta más corta, pero sí va a ser necesario algo que hoy vamos a explicar, que ya le dimos introducción en el tema de cuando vimos asignación, pero que aquí nos va a quedar mucho más claro la importancia de usar un alias. Recuerden que un alias es una copia de un conjunto, que es exactamente igual al conjunto y que me ayuda para poder formular de manera algebraica restricciones. Entonces, lo que más me interesa que quede hoy súper claro de lo que vamos a ver es el uso del alias, que entre todos entendamos por qué es necesario utilizar un alias y sepamos cómo utilizar un alias en una formulación. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Porfa, me confirman cuando ya estén viendo la presentación. Ya, profe. Vale, muchísimas gracias. Entonces el tema que vamos a ver hoy es ruta más corta. Vamos a devolvernos un poco en algo que vimos cuando vimos problemas de transporte. Vamos a ver unas generalidades y cuando les digo que nos vamos a volver un poco es porque los problemas el problema de ruta más corta es una formulación de problemas de redes. Entonces nuevamente vamos a hablar de nodos, vamos a hablar de arcos y vamos a tener en cuenta eso a la hora de hacer la formulación de nuestro problema de ruta más corta. Entonces, hay que recordar que los nodos son puntos fijos en el tiempo o en una ubicación y las conexiones que existen entre esos puntos son los arcos de una red. Por la naturaleza de la formulación de los problemas de redes, la formulación se debería concentrar en los arcos. Entonces, quiero que tengan presente esto para cuando estemos ahorita haciendo la formulación de un problema de ruta más corta, tener en cuenta que la formulación se concentra en los arcos. ¿Qué quiere decir que la formulación se concentra en los arcos? Lo que quiere decir esta frase es que cuando vayamos a definir nuestra variable decisión, la decisión va a estar asociada con los arcos. O sea, mi variable decisión va a estar asociada a los arcos de la red. ¿Listo? Recordemos que los arcos reciben el nombre de los nodos que conectan. Entonces, estos dos aspectos los tenemos que tener muy claros ahorita cuando vayamos a hacer la formulación, y es recordar que cuando yo voy a nombrar un arco, el arco de una red, ese arco recibe el nombre de los nodos que conecta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el arco, tengo los dos nodos A y B y tengo este arco, ¿qué nombre recibe este arco? AB. Recibe el nombre AB, porque los arcos reciben el nombre de los nodos que se están conectando. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos dos aspectos ahorita que intentemos formular matemáticamente un problema de ruta más corta. ¿Qué es un problema de ruta más corta? ¿Cuáles son las características de un problema de ruta más corta? Entonces, lo que se busca en un problema de ruta más corta, como su nombre lo dice, es encontrar el camino más corto para ir de un nodo de inicio a un nodo final. Entonces, aquí el más corto lo pusimos entre comillas, dado que hay varias maneras de definir ese camino más corto. Ese camino más corto puede ser el más, el de menor distancia recorrida, o el de menor tiempo, o el de menor costo. ¿De qué depende? Siempre, y eso sí siempre va a pasar, en un problema de ruta más corta siempre vamos a estar minimizando algo. O sea, siempre va a ser un problema de minimización, y esa minimización puede ser tiempo, distancia o costo. ¿De qué depende que minimice? Pues de la información que tenga yo en mi problema. Si tengo información de costos, pues voy a minimizar costos.
Si tengo información de distancia, minimizaré distancia, y si tengo información de tiempo, minimizaré tiempo. Pero siempre en un problema de ruta más corta vamos a minimizar. ¿Qué característica tienen los problemas de ruta más corta? Es que son una red dirigida. O sea, mi red es una red dirigida. ¿Recuerdan qué característica tiene que cumplirse para que una red sea dirigida? Que los arcos sean ¿cómo? ¿Cómo era algo con las flechitas? ¿Con dirección? Exactamente, que los arcos tengan dirección. O sea, mis arcos son con dirección. Esa es la característica de una red dirigida. Entonces, para que sea un problema de ruta más corta, mi red tiene que ser dirigida, por lo tanto, mis arcos tienen que tener dirección. O sea, los arcos deben tener una flecha que me indique en qué dirección me puedo mover yo. Es una red ponderada. O sea, si queremos lograr minimizar, pues debo tener algún atributo asociado a mis arcos, conocer alguna información asociada a mis arcos. Por lo tanto, tiene que ser una red ponderada, y como ya les dije ahorita que les hablaba de la minimización, eso que conozco de mis arcos van a ser costos, tiempo o distancias. Y es lo que voy a buscar minimizar. Tengo un único nodo de origen, entonces en un problema de ruta más corta yo debo poder identificar cuál es mi nodo de origen, o sea, de dónde estoy partiendo, cuál es mi nodo de destino, o sea, a dónde quiero llegar finalmente, y también debe ser un único nodo de destino. Y para que valga la pena formular un problema de ruta más corta, deben haber nodos intermedios que conectan el origen con el destino. Es decir, no hay manera de llegar directamente desde el origen al destino, porque si no mi problema se volvería trivial y simplemente pues voy del origen al destino y lo hago con la menor distancia posible. Entonces, ¿qué es lo que existen? Nodos intermedios que conectan el origen con el destino. Entonces, si yo tengo un problema en el que se cumplen estas 2, 4, 6 características, estoy frente a un problema de ruta más corta. Y vamos a ver ahora cómo formular un problema de ruta más corta. Lo vamos a hacer como hemos venido haciendo en el transcurso del semestre, y es que lo vamos a hacer con un ejemplo, y vamos viendo con ese ejemplo cómo son las restricciones de un problema de ruta más corta. Entonces tenemos un ejercicio, y el ejercicio dice lo siguiente. Es una empresa que transporta postres. Entonces dice, una empresa de transporte terrestre ha sido contratada por una panadería para transportar postres en un camión pequeño, desde la bodega al punto de venta. Debido a que el transportador lleva un producto perecedero y que para asegurar la consistencia adecuada de los postres, estos deben ser entregados antes de cierto tiempo, el transportador ha decidido identificar las rutas que existen en un mapa y calcular sus distancias. Como se muestra en la siguiente tabla, el nodo de inicio es 1, la bodega, y el nodo final es 10, el punto de venta. Las distancias de las rutas entre los pueblos que tiene que recorrer el camión para llegar al punto de venta se presentan en la siguiente tabla en kilómetros. Entonces tenemos, digamos, esta tabla que está aquí. Esta tabla nos está mostrando la distancia en kilómetros que existen entre los diferentes pueblos. Dicen que yo debo partir de una bodega y llegar a un punto de venta que es el punto 10, y tengo conexiones que existen entre los diferentes pueblos. Entonces, por ejemplo, estando en mi bodega, yo puedo irme al pueblo 2 con una distancia de 5, al pueblo 3 con una distancia de 4 y al pueblo 4 con una distancia de 6 kilómetros, y así con relación al resto de la tabla. ¿Y qué es lo que uno debería hacer cuando va a formular un problema de ruta más corta? Lo primero que uno debería hacer es dibujar la red asociada al problema, porque cuando uno tiene la red dibujada le queda mucho más claro poder identificar cuál es el origen, cuál es el destino, y mirar gráficamente las restricciones. De pronto, si uno intenta hacerlo sin tener una gráfica, es mucho más difícil entender las restricciones. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es dibujar la red asociada al problema. Lo segundo, formular un modelo matemático para encontrar la ruta óptima para ir de la bodega al punto de venta. Entonces, eso es lo siguiente que vamos a hacer, formular un modelo matemático y encontrar cuál es el camino que debe tomar y cuál es su distancia total. Entonces, vamos a dibujar la red y a formular el modelo matemático. Y para saber cuál es el camino que debe tomar y cuál es su distancia total, pues vamos a meter el modelo matemático en GAMS y correrlo y mirar cuál es la solución.
¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar la red. Y para dibujar la red, lo primero que uno debería identificar es cuál es el nodo de origen y cuál es el nodo de destino. Entonces, en este problema, ¿cuál es el nodo de origen? ¿De dónde parte el camión? De la bodega, profe. Exactamente, el camión parte de la bodega, que es mi punto 1, ese sería mi nodo de origen. ¿Y cuál sería mi nodo de destino? ¿A dónde quiero llegar? Al pueblo 10. Al pueblo 10. Entonces, mi nodo de destino sería mi punto de venta que está en el pueblo 10. Entonces, porfa, 5 minutos para que pinten ustedes la red y ya la miramos entre todos. ¿Cómo nos quedaría pintada nuestra red? Listo. Entonces, estando en el origen, se puede ir al pueblo 2 con una distancia de 5 kilómetros, al pueblo 3 con una distancia de 4 kilómetros y al pueblo 4 con una distancia de 6 kilómetros. Eso es lo que puedo hacer estando en el origen. Luego, estando en el punto 2, puedo moverme al punto 3 con una distancia de 3 kilómetros y al punto 5 con una distancia de 8 kilómetros. Estando en el punto 3, solamente me puedo mover al punto 4 con una distancia de 4 kilómetros. Estando en el punto 4, me puedo mover al punto 5 con una distancia de 7 y al punto 6, al pueblo 6, con una distancia de 5 kilómetros. Estando en el pueblo 5, solamente me puedo mover al 7 con una distancia de 3 kilómetros. Estando en el pueblo 6, me puedo mover al 7 con una distancia de 5 kilómetros y al 8 con una distancia de 1 kilómetro. Estando en el pueblo 7, me puedo mover al 8 con una distancia de 6, al 9 con una distancia de 2 y al 10 con una distancia de 9. Estando en el 8, me puedo mover al 10 con una distancia de 5 y estando en el 9, me puedo mover al 10 con una distancia de 8. Entonces, ya tenemos nuestra red, ahora vamos a formular el modelo matemático, recordando las dos como instrucciones que les hablé al principio, y es que las decisiones se deben concentrar en los arcos. Las decisiones que voy a tomar se tienen que concentrar en los arcos y los arcos reciben el nombre de los nodos que conecto. ¿Listo? Entonces, en este problema queremos formular matemáticamente un modelo que me diga, estando en mi origen, cuál es la ruta que debo seguir para llegar a mi destino. Entonces, ¿qué tipo de variable de decisión se les ocurre? ¿O qué decisión creen que hay que tomar en este problema? Como de qué arco a qué arco ir, pero como muchas veces. Ok, O sea, ¿de qué arco? Definitivamente mis decisiones están asociadas a los arcos. Antes de decir, tú dices de qué arco a qué arco ir. Realmente mi decisión es una decisión de tipo binaria, 1 o 0. Esa es la decisión que yo voy a tomar. Y va asociada a los arcos, o sea, mi variable es una variable binaria
y está asociada a los arcos. Entonces, ¿qué decisión tengo que tomar yo con relación a los arcos, ya sabiendo que mi decisión es una decisión binaria? Si los uso o no. Si los uso o no. O sea, yo tengo que, digamos, con este primer arco, que es este arco que está aquí, yo tengo que saber si voy a usar ese arco o no dentro de mi ruta. O sea, si cuando yo decida el camino que voy a escoger, voy a incluir ese arco en la ruta o no lo voy a incluir. Eso es lo que yo tengo que decidir. Entonces, si nosotros no siguiéramos la instrucción que dice ahorita, podríamos, o sea, que vimos ahorita de qué nombre reciben los arcos, yo podría llamar mi variable una variable xy, que sería 1 si uso el arco y 0 si no lo uso. ¿Sí? No. Si uso el arco y en la ruta y 0 si no. ¿Cuántas variables de decisión tendría yo si defino mi variable de esa manera? ¿Cuántas variables de decisión tendría en este problema? 16. ¿Y de dónde salió el 16? Ah, no, profe. Variable de 10, decisión sería... Ah, no, 9. ¿qué? No, yo creo que Ah, sería... no. No sé si es 16, solo quiero saber de dónde salió el 16. Yo saqué el 16 de la cantidad de puentes de... ¿Cómo se llama? De arcos. De arcos, exactamente. Mi variable sería la cantidad de arcos. Entonces, si contaste y hay 16, pues serían 16 arcos, serían 16 variables. Porque mi decisión está a si uso o no este arco, si uso o no este arco, si uso o no este arco. O sea, mi decisión está asociada a si uso o no cada uno de los arcos que existen en mi red. Entonces, tendría tantas variables como arcos tengo yo en mi red. Pero, ¿qué dijimos? ¿Cuál es el nombre que reciben los arcos? ¿Cómo nombro yo un arco? ¿De dónde va? Eso es lo que estaba pensando, porque digamos, si un arco se llama 1, 2, ya incluye esa decisión, ¿no? O sea, si se llama como, si va del 1 al 2, pues se llama arco 1, 2. Exactamente, o sea, yo no puedo nombrar un arco como I porque mi arco recibe el nombre de los nodos que conecta, de los nodos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera nombrar este arco de aquí, ¿cuál sería la variable que está asociada a ese arco? ¿X qué? Para que el arco reciba el nombre de los nodos que conecta. Esa variable sería X qué. X1, 2. X1, 2, exactamente. O sea, mi variable no sería una variable XY, sino que sería una variable X1, 2. Y tendría que nombrar todas mis variables, ¿sí? Entonces, no es una variable de un solo índice, sino que es una variable de 2 índices. Entonces, uno entraría a pensar por intuición que la variable debería llamarse XY. ¿Por qué razón? ¿Qué conjunto tengo yo, qué conjunto tengo yo en mi red? O sea, ¿qué conjuntos puedo identificar? O sea, si yo quisiera llamar un conjunto, ¿cuál es el conjunto que puedo identificar? ¿El conjunto de qué? Pueblos. De pueblos, que son mis nodos. O sea, yo puedo identificar que tengo un conjunto que son mis 10 pueblos, que son mis 10 nodos. Yo tengo un conjunto claramente identificado que son mis nodos. Y solo tengo un conjunto, ¿sí? Que es el conjunto de nodos. Pero ¿qué pasa? Que necesito poder de alguna manera llamar mi variable con más de un conjunto, porque yo no puedo llamar mi variable X y Y. O sea, yo puedo definir mi conjunto Y, que va de 1 a 10, que son todos mis pueblos, pero al definir mi variable, yo no la puedo llamar X y Y, porque pues matemáticamente no es posible, porque por ejemplo, cuando yo vaya a hablar de X1, 2, necesito que I valga 1 y que I valga 2, y pues esto no es posible que al mismo tiempo el mismo índice tome el mismo valor. Pero es claro para todos que solo tengo un conjunto principal, que es mi conjunto de nodos. Sí.
Entonces, como solo tengo un conjunto principal, pero necesito nombrar mi variable con más de un índice, o sea, necesito decir que tengo el arco 3, 4 o el arco 5, 4, dependiendo de los arcos que yo tenga, vamos a utilizar el alias. Entonces, ya no voy a llamar mi variable x y y, sino que voy a llamar mi variable x y j. Y j va a ser un alias de i. Podemos escribirlo de esta manera o poner alias i, j. En GAMS hay que hacerlo de esta manera. En GAMS solo lo entiende escribiéndolo de esta manera, pero manualmente, o sea, a mano, se puede escribir de ambas maneras, como j alias de i o alias i, j. ¿Qué es lo que estoy definiendo? Estoy definiendo un conjunto que es exactamente, o sea, es una copia literal, o sea, es exactamente el mismo conjunto que mi conjunto i, pero para poder escribir mi variable de forma algebraica, porque si no, tendría que escribir tantas veces mi variable como arcos tenga yo definido en mi problema. Pero si lo defino con x y j, usando el alias, ya la puedo escribir de forma general. Entonces, ¿cómo sería entonces ahora sí mi variable? Mi variable sería x y j y sería 1 si el arco del nodo i al nodo j pertenece a la ruta y 0 si no. Eso es lo que sería mi variable de decisión. Importante, como j es un alias de i, y esto lo vamos a usar mucho ahorita en la formulación, pero también lo van a utilizar mucho en el problema, cuando estemos hablando de x y j, también podemos hablar de xji. Es decir, yo puedo intercambiar el orden de mis índices y estoy hablando de la misma variable. ¿Por qué puedo hacer esto? Esto lo voy a hacer por lo que definí mis conjuntos como un alias. Si no los defino como un alias, no voy a poder hacer ese intercambio de los índices. Y ahorita vamos a ver que para poder hacer la formulación vamos a necesitar intercambiar los índices. ¿Clara la definición de la variable de decisión? ¿O alguien tiene alguna pregunta del uso del alias? Profe, yo no lo entendí. ¿Qué no entendiste? El alias se usa es para definir la ruta y tú arriba definiste fue para... Ah, no, mentiras. O sea, es que me perdí con la definición de arriba. La definición de arriba es un ejemplo, ¿cierto? La definición de arriba es lo que a uno se le ocurriría, pero esto está mal. Esto no es correcto porque no, o sea, cuando tú estés hablando del arco 1, no sabes de qué arco estás hablando. ¿Por qué razón? Porque los arcos reciben el nombre de los nodos que conectan. Entonces, que yo hable de un arco 1, pues no tiene sentido, porque el arco siempre me va a decir que está conectando a dos nodos. ¿Sí? Ok, profe. Entonces, como tiene que llamar, o sea, como mi arco se tiene que llamar nodo, del nodo tal al nodo tal, necesito dos índices para poder nombrar mi arco. Entonces, uno intuiría que de pronto es I, pero tampoco es válido I, y por eso necesito que sea IJ. Entonces, para resumir, solo tenemos un conjunto principal. Ese conjunto principal es mi conjunto de nodos que van de 1 a 10. Y tengo un alias de i que es j. Es un conjunto que es una copia de mi conjunto original que me va a servir para poder definir mi variable de manera algebraica. Entonces, digo que mi variable es x y j y es 1 si el arco del nodo i al nodo j pertenece a la ruta que tomará el camión y 0 si no. ¿Listo? Bueno, nos vamos a ir a la función Profe, me objetiva. nació una pregunta. ¿Yo puedo Señor. hacer tantos alias de un conjunto como yo necesite o simplemente con un solo alias lo puedo utilizar cuantas veces quiera? Puede ser, no, tendrías, o sea, si necesitas, digamos, hacer IJK, por alguna razón, necesitas definir otro alias. Ah, ok, gracias. Bueno, vamos a ver ahora la función objetivo. Entonces, en este problema lo que se busca es minimizar la distancia total recorrida. Recordemos que la información que yo tengo de mis arcos son
los kilómetros que recorro si utilizo cada uno de mis arcos. Entonces, si yo quiero minimizar la distancia total recorrida, ¿cómo lo haríamos de forma larga? Lo vamos a hacer de forma larga y luego lo vamos a mirar de forma algebraica. Entonces, ¿cómo calculo yo la distancia total que voy a recorrer? Conozco, digamos que si recorro el arco 1, 2, voy a tener un costo de 5 kilómetros, una distancia de 5 kilómetros. Entonces, ¿cómo hago para cargar el costo en caso de que yo decida utilizar el arco 1, 2? ¿Qué se ocurre que sería la función objetivo? Si quiero minimizar la distancia total recorrida, ¿qué tengo que hacer? La sumatoria en I. Lo quiero hacer De primero los- de forma larga, para que todos la entendan. Pues sería entonces la suma de todos los nodos, ¿no, profe? ¿De O todos sea, los nodos o todos los arcos? sí, nos vamos de todos los arcos, nos vamos por un camino. Y entonces, digamos, nos vamos por el camino de x1, 2. x1, 2 más x2, 5. Pero quieres minimizar distancias. Recuerda que lo que quieres es minimizar la distancia. Entonces voy a escribir una cosa para ver. Si yo recorro el arco 1, 2, o sea, x1, 2, ¿cuánta distancia recorrería? 5 kilómetros. Entonces, si quiero calcular la distancia total, ¿qué tengo que hacer? A este arco que me va a dar 1 o 0. Si me ¿Es da hacer 1, un me vector? tiene que cargar ese costo. Si no me da 1, no lo cargo. Entonces sería ¿qué? X1, 2. Por 5. O sea, es hacer un vector Exactamente. con las distancias y multiplicarlo por la variable. Ahorita miramos si es un vector o una matriz, pero por eso lo estoy haciendo primero de forma larga. ¿Listo? 5x1, 2 más, ahora 4x1, 3, que es la distancia que estoy recorriendo por usar el arco 1, 3, más 6x1, 4, y así sucesivamente iría, digamos, hasta, voy a poner esta, digamos que sería 3x2, 3, y mi último arco sería el arco 8, la distancia de 8 por x9, 10. Así calculo yo la distancia total. ¿Cómo lo podemos hacer de forma algebraica? ¿Qué debería hacer para poderlo hacer de forma algebraica? Crear la matriz, profe, que se asocie a las distancias de cada una de las variables. Debería guardar estos valores que tengo aquí o en una matriz o en un escalar. Yo tengo un costo asociado por cada combinación de qué. O tengo un costo asociado por cada qué. Por cada X y J, por cada arco. Por cada arco, o sea, miren que este 5 está asociado a 1, 2, este 4 a 1, 3. O sea, yo tengo un dato de costos por cada combinación de IJ que tengo, es decir, por cada arco. Entonces, tengo que crear una matriz, no me sirve un vector porque tengo que crear una matriz y esa matriz depende de distancia y coma J. ¿Qué voy a tener en mis filas? Pues voy a tener en mis filas los 10 nodos. Y en mis columnas, ¿qué voy a tener? También los nodos, pero de llegada, ¿no? O sea, sí. Exactamente, los mismos nodos, pero cuando ahora son un destino. Listo. Y aquí, ¿qué voy a incluir? Pues la distancia. Entonces, tengo que poner en 1, 2 la distancia es 5, en 1, 3 la distancia es 4, en 1, 4 la distancia es 6. Esas son las distancias que existen. Luego vendría de 2 a 3, es una distancia de 3, de 2 a 4 no existe, y de 2 a 5, 8, y así sucesivamente llenaría toda la matriz. Listo. Ahora sí, ¿cómo escribo esto de forma algebraica?
Pues sería la sumatoria en I, Sería minimizar Z primero, ¿cierto? ¿sí? Minimizar Z. Sumatoria en I. Y la sumatoria en J también, ¿verdad, profe? Es exactamente, ay, perdón. La sumatoria en I y la sumatoria en J, ¿de qué? De la distancia por la variable. Esto está bien, pero nos hace falta algo. Si yo dejo esta expresión como está, miren qué me quedaría. Mi función objetivo de forma larga sería minimizar z igual, entonces me dice que haga sumatoria en I, sumatoria en J, por distancia IJ por X y J. Entonces me tocaría primero coger 0 por X1, 1, porque aquí 0, esto aquí hay un 0. Luego cogería más 5 por X1, 2, más 4 por X1, 3, más 6 por X1, 4, y luego seguiría 0 por X1, 5, o sea, miren que tendría un montonón de ceros, y eso no es correcto, porque yo estoy sumando, en mi función objetivo, yo tengo que sumar solamente los arcos que, ¿qué? ¿Qué voy a O usar? sea que ahí tocaría hacer como un subconjunto de los X que tomen 1. Un subconjunto de los X que tome 1, no te entiendo qué quieres decir con eso, creo que Es lo vas que por el vimos camino las correcto, pero clases- no te entiendo. ¿Cómo? Es lo que vimos la clase pasada. Lo que exactamente, tengo que Digo, limitar la sumatoria. Yo tengo que decirle, sume solo los arcos que existen. Entonces, yo no puedo decirle que me haga toda la sumatoria, sino que aquí en mi sumatoria le voy a decir que pertenezca a distancia I, J mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que esta distancia I, J mayor que 0 la puedo poner? Pertenece, lo puedo poner tanto en I como en J, lo puedo poner en cualquiera de los dos. Tengo que limitar alguna de las dos sumatorias. ¿Por qué razón? Para que él no mire toda la matriz, sino que tenga en cuenta solo los que en esta matriz tengan una distancia mayor que 0. ¿Claro? Entonces, para resumir, nuestra función objetivo nos quedaría de esta manera. Tenemos una matriz de distancia IJ donde aparece la distancia de ir del arco I al arco J. Y le estoy diciendo que quiero minimizar Z, pero le estoy diciendo que la sumatoria en I, pero solo los I's que en esta matriz de distancia IJ sean mayores que 0. Y ahí sí digo que sume X y J por la distancia I, J. Entonces solamente va a tener en cuenta los arcos que existen, no todas las combinaciones de IJ que hay. ¿Claro? Profe, pero Muy igual de la otra manera no estaría mal. ¿O sí? Claro O sea, que sí. ¿Sabes por qué estaría mal? Porque quieres minimizar costos. Si tienes un costo de 0, ¿qué crees que va a pasar? Ese costo va a ser súper atractivo. ¿Sí? sí, ya. Sí. O sea, el problema va a decir, uy, qué chévere tomar los costos que son 0. Pues no los puedes tomar porque es que esos arcos no existen. Entonces, como no existen, tengo que decirle que solamente tenga en cuenta los arcos que realmente existen. Y eso me lo da la matriz de distancias. Entonces, no, aquí sí no es solo por evitar complejidad, como lo hacíamos en otras ocasiones. Aquí es también porque si no, esos arcos se van a volver muy atractivos y esos arcos no existen. O sea, la conexión de ir de 1 a 5 es una conexión que no existe. Entonces, no me puede decir que tome ese arco. ¿Sí? Listo, profe, sí, señora. Listo, perfecto. Nos vamos ahora con las restricciones. Las restricciones de un modelo de ruta más corta van como por etapas. Yo sé que o sea, no hay una restricción que sea del todo clara, sino que lo que me dicen a mí en mi modelo es que quiere que el origen llegue al destino. Entonces, tengo que hacerlo como por pasos las restricciones. Si yo quiero llegar, como quiero minimizar costos, a mí me podrían decir qué es en el origen y su costo va a ser de 0, si no tengo la condición de que debo llegar al destino. Pero entonces, como para llegar del destino, voy a poner un minuto a la red. Entonces,
cuando estoy iniciando mi problema, ¿dónde estoy parada? Estoy parada en el origen. Entonces, estando en el origen, yo tengo que garantizar que salgo del origen. Eso es lo primero que tengo que garantizar, que salgo del origen. ¿Y cuántas veces salgo del origen? ¿Cuántas rutas quiero armar? Una sola. Una sola. Entonces, estando en el origen, la primera restricción es que debo garantizar que salgo del origen y que salgo una única vez. Eso lo debo garantizar. Entonces, vamos a pensar en esa restricción. Entonces, debo salir del origen. Entonces, aquí pinté de nuestra red la parte que nos interesa para poder hacer la restricción de que salgo del origen. Salgo una única vez del origen, pero estoy obligada a salir del origen. Vamos a hacer esa restricción de forma larga y luego la vamos a intentar hacer algebraica. Entonces, ¿cómo garantizo que salgo del origen? Estando en el origen, yo me puedo mover usando el arco 1, 2, o usando el arco 1, 3, o usando el arco 1, 4. Son las posibilidades que tengo. Entonces, ¿cómo garantizo que salgo del origen? De forma larga. ¿Qué se les ocurre? X1,2 más X1,3 más X1,4 tiene que ser, ahí sí tendría que ser igual a 1, ¿no? Porque sí o sí tengo que salir. Y solo una vez. Entonces, obligatoriamente tiene que ser igual a 1. Salgo y salgo una vez. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Digo que X1,2, que es usar este arco, más X1,3, que es usar este arco, más X1,4, que es usar este arco, debe ser igual a 1. Estoy obligada a salir del origen y salir una única vez. ¿Listo? ¿Cómo se les ocurre hacer esta restricción de forma algebraica? Esta restricción la hago para un no, o sea, cuando la hago para un i específico que es i igual a ¿qué? 1. A 1. Entonces debería dejar fija i igual a 1. O sea, cuando hable, no voy a hacer xi, sino x1 algo. Y estoy haciendo sumatoria en j, pero estoy haciendo sumatoria en los j's que ¿qué? O sea, miren que yo cojo y hago aquí estoy más 3, más 4, o sea, estoy haciendo sumatoria en J, pero sobre todo los J o los J que ¿qué? Pues que tienen contacto con I. Exactamente, los J que tienen contacto con I, o sea, los arcos que existen cuando salgo del nodo 1. Estoy sumando solo los arcos que existen. ¿Qué se les ocurre hacer para poderlo hacer de forma algebraica? ¿Limitar qué? Si yo miro mi matriz de distancia que tenía aquí, estoy sumando las que en esta, ¿cuál fila o qué columna es la que estoy sumando aquí? Perdón. Aquí. Solo la primera fila, ¿verdad? Exactamente. Solo los arcos que en esta primera fila toman valor. Entonces, ¿cómo se les ocurre escribir eso de forma algebraica? Entonces, voy a hacer sumatoria ¿en qué? En J. Voy a hacer sumatoria en J, pero en todos los, bueno, perdón, ahorita ponemos acá para que todos lo entendamos. Sumatoria en J. ¿Qué voy a sumar? ¿X qué? X1J. X1J. Pero yo no sumo todos los J, sumo los J que ¿qué? Entonces tengo que ponerle una condición a la sumatoria en J. ¿Esa condición cuál sería? Los J que ¿qué?
Que sean mayores a 0. Que pertenezcan, pero que sean mayores a ceros, ¿dónde? En esta matriz, pero tengo que mire solamente qué parte, la primera fila. ¿Cómo le digo que mire solo la primera fila? No le puedo decir distancia 1,j mayor que 0. Exactamente, la distancia 1j mayor que 0. Entonces voy a decirle acá, va a ser sumatoria en j, pero solo los que en distancia 1,j sean mayores que 0 y eso va a ser igual a 1. Esa es la manera en la que le digo. Le estoy diciendo, va a mirar los que en distancia 1j sean mayores que 0 y los va a sumar. Las j que en esa matriz de distancia 1j sean mayores que 0. ¿Claro? Si es claro, quiero que hagan la siguiente restricción. La van a hacer primero de forma larga y luego la van a hacer de forma algebraica para ver si a todos nos quedó claro. La siguiente restricción es que debo salir... Ay, perdón. Esto es lo que acabamos de hacer. Esto es lo que acabamos de hacer. Ya de forma bonita. La siguiente restricción es que debo llegar al punto de destino. O sea, yo tengo que garantizar que llego al destino. Entonces, aquí tengo mi destino, que es mi nodo 10, y aquí tengo los arcos que pueden llegar al nodo 10. Entonces, 5 minutos para que hagan esa restricción de forma larga, luego la hagan de forma algebraica y ya la revisamos entre todos para ver si les quedó correcta. Listo. ¿Cómo me quedaría esa restricción de forma larga? Sería x9, 10. Sí, x9, no, 8x9, 10. No, olvídalo, profe. Sí, x9, 10 más x7, 10 más x8, 10 tiene que ser igual a 1. Exactamente, o sea, estoy sumando los arcos que llegan a 10 y eso tiene que ser igual a 1. Llego a mi destino y llego una única vez. Listo. ¿Cómo la hicieron de forma algebraica? Sería la sumatoria de i que pertenece a distancia i10 mayor a 0 de x i10 igual a 1. Exactamente, esa sería mi restricción de forma algebraica. Entonces estoy diciendo, voy a sumar los i's que pertenezcan a i10 mayor que 0, o sea que vaya y mire los que son mayores que 0 llegando a 10 de x i10 igual a 1. Entonces aquí está esa restricción de forma bonita. ¿Claro para todos o alguien tiene alguna pregunta? Miren que como yo tengo un alias, o sea, como yo creé mi variable como un alias, yo hubiera podido llamar esta restricción, podría ser también igual a la sumatoria en j
de distancia más 10 mayor que 0, pero si yo lo llamo así, ¿cómo debería ser acá mi variable? ¿X qué? Si estoy haciendo sumatoria en J, entonces mi variable debería ser X qué. 10J. No, porque el J10, 10 sí J10. tiene que estar en el destino. ¿X qué? J10. XJ10, exactamente. Intercambio los índices para que el I sea ahora un destino y J sea un origen. Lo estoy diciendo, si lo entienden mejor como está aquí, porque creo que es como lo entiende la mayoría. Si lo entienden más de esta manera, entonces déjenlo de esta manera. Simplemente quiero que sepan que decir esto o decir esto es exactamente lo mismo, porque ahorita lo vamos a necesitar para hacer la última restricción. ¿Cuál es la última restricción? Yo ya garanticé, voy a devolverme un momento, bueno, no, ok. Yo ya garanticé que salgo del origen, ¿sí? Eso ya lo garantizamos. Con mi primera restricción, garantizamos que salimos del origen. Y con la siguiente restricción, garantizamos que llegamos al destino. Pero, ¿qué nos hace falta? ¿Alguien que se le ocurre que pueda estar haciéndonos falta? Digamos que yo salí del origen y salí del nodo al nodo 2. Digamos que eso fue lo que pasó. O sea, que yo ya solucioné el problema y que la variable que me dio 1 fue x1, 2. Y luego estoy acá y me dio que el arco que usó fue este. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ya me dio 1 esto y ya me dio 1 esto. ¿Tengo una ruta? No, nos falta restringir todo lo que está en la mitad. Exactamente, me hace falta garantizar lo que pasa en la mitad de la red. ¿Qué pasa en la mitad de la red? Lo que pasa en la mitad de la red es que yo tengo que garantizar que si llegue, yo no sé qué va a pasar con mis nodos intermedios. Puede que yo llegue al nodo 2 o que llegue al nodo 3 o que llegue al nodo 4. No sé a cuál nodo voy a llegar, pero tengo que garantizar que si yo llegué a un nodo, salí de ese nodo. Y que si no llegué, no salí. Eso es lo que yo tengo que garantizar. Que si llego a un nodo, salgo de ese nodo. O sea, si yo utilicé el arco 1, 2, entonces o uso el arco 2, 3 o uso el arco 2, 5. Garantizo que salgo de mi nodo 2, que es un nodo intermedio. Pero si no llegué, pues garantizo que no salgo de ese nodo. ¿Qué es lo que estoy haciendo finalmente en los nodos intermedios? En los nodos intermedios lo que estoy haciendo son restricciones de balance. Estoy diciendo que si llego, salgo y si no llego, no salgo. Entonces debo determinar que lo que llegue a un punto de intermedio es igual a lo que sale de un punto intermedio. ¿Qué puede llegar a un punto intermedio? Un 1 o un 0. ¿Y qué sale de un punto intermedio? Un 1 o un 0. Por medio de mis variables de decisión. Entonces, vamos a hacer esa restricción de forma larga para cada uno de los nodos intermedios y luego vamos a intentar hacerla de forma algebraica. Entonces, ¿cómo garantizo que lo que llegue a mi nodo 2, que es mi primer nodo intermedio, es igual a lo que sale de mi nodo 2? Entonces, ¿qué llega al nodo 2? La suma, profe, la suma entre ¿Entre qué? X. Ah, no, solo uno. Solo puede llegar x1, 2. Miren Sí. que a ese nodo, perdón, solo llega el arco x1, 2. O sea, x1, perdón, mi nodo 2 solo es destino con relación al arco 1, 2. ¿Sí? Entonces, yo solo llego al nodo 2 a través del arco 1, 2. ¿Y cómo puedo salir del nodo 2? X25 o X23. X23 o X25, exactamente. Entonces, lo que llega a mi nodo 2 es igual a lo que sale de mi nodo 2. Listo. Nodo 3.
¿Cómo puedo llegar al nodo 3? X1, 3, más Sí. X2, 3. Más X2, 3. Esa es la manera en la que puedo llegar al nodo 3. Y eso tiene que ser Igual a X3, 4. igual a X3, 4. Listo. Nodo 4. ¿Cómo puedo llegar al nodo 4? X1, 4, más Sí. X3, 4. Es igual a X4, 5, más X4, 6. Listo. Y esa restricción tengo que hacerla para el nodo 5, para el nodo 6, para el nodo 7, para el nodo 8 y hasta el nodo 9. Esa restricción tengo que hacerla para todos los nodos que son nodos intermedios. Claro, esa restricción de forma larga, creo que de forma larga no tiene mayor misterio. Pero ahora la vamos a tratar de hacer algebraica. Entonces, vamos a analizar primero algo para entender cómo sería mi restricción de forma algebraica. Miren que aquí yo estoy haciendo esa restricción para el nodo 2. Al lado izquierdo de esa restricción, el nodo 2, ¿qué es? ¿Dónde está el nodo 2? Está como un destino. ¿Sí? Aparece en la segunda posición de mi variable. Y a este lado derecho de la restricción, ¿dónde aparece el nodo 2? Al lado izquierdo de primeras. Aparece de primeras, aparece como un origen. Entonces ahí empieza como a complicarse un poquito la formulación. Y si miro, miren que eso pasa en todas las expresiones. Aquí el nodo 3, estoy haciendo la restricción para el nodo 3, en el lado izquierdo de la restricción, el nodo 3 es un destino y en el lado derecho de la restricción, el nodo 3 es un origen. Y en el nodo 4 pasa lo mismo. Aquí mi nodo 4 es un destino y al lado derecho de la restricción, mi nodo 4 es un origen. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer para poder hacer esto? Ah, bueno, y si miran, hago sumatorias. O sea, digamos que en el lado izquierdo hago sumatorias. Vamos a ver si la cogen. Hago sumatorias. O sea, aquí porque es X1, 2, aquí porque es X1, 3 más X2, 3, aquí porque es X1, 4 más X3, 4. Estoy sumando ¿qué? Los arcos que ¿qué? Que entran al nodo y a la Los derecha. arcos que llegan al nodo que yo estoy haciendo. O sea, cuando la hago para el nodo 2, estoy sumando los arcos que llegan al nodo 2. Cuando la hago para el nodo 3, estoy sumando los arcos que llegan al nodo 3, para el 4 los arcos que llegan al nodo 3, al nodo 4. Estoy sumando lo que llega al arco, al nodo para el cual estoy haciendo la restricción. Y al lado derecho de la restricción que estoy haciendo, que estoy sumando. Eso es como un para todo J la sumatoria en I, al lado izquierdo. Cálmate. Ok, Ahorita sí, o sea, estoy... Cálmate, vamos por partes. Vamos por partes. Aquí ya nos quedó claro que estamos sumando cuando mi nodo es un destino. O sea, los arcos que llegan a ese nodo. Al lado derecho estoy sumando los arcos que ¿qué? Aquí porque sumo X2, 3 más X2, 5. Aquí porque solo está X3, 4. Y aquí porque sumo X4, 5 más X4, 6. Porque son los arcos que salen del nodo. Porque son los arcos que salen del nodo sobre el cual estoy haciendo la restricción. Entonces, miren que al lado izquierdo sumo los arcos que llegan a ese nodo y al lado derecho los arcos que salen de ese nodo. Entonces, tengo que inventarme una manera para hacer esto de forma algebraica. ¿Cómo lo puedo hacer?
haciendo el uso que dijimos que yo puedo hablar de X y J, pero también puedo hablar de XJI. Entonces, vamos a mirar cómo hacer esa restricción de forma algebraica. Ya teniendo claro esto, que vamos a usar esto y que ahorita sí estamos obligados a usarlo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer esa restricción para todo nodo que sea un nodo intermedio. Entonces, ¿cómo le digo que me lo haga para los nodos que son nodos intermedios? ¿Le lo haga para todo qué? Ahí sería mayor a 1 y menor a 10. ¿Pero qué? Para todo, antes de poner la condición, tengo que hacerle si es para todo I, para todo J. Este sería Es para todo. todos. Y. ¿no? Ok, entonces vamos a hacerlo para todo y le voy a poner una condición, porque no son todos los Is. Son los Is que sean menores a 10 para que no me tenga en cuenta el destino y mayores a 1 para que no me tenga en cuenta el origen. O podría ponerle los Is menores o iguales a 9 y mayores o iguales a 2. Pero aquí lo quiero poner así. Listo. Vamos a hacer la parte izquierda de la restricción. En esta parte izquierda de la restricción ya dijimos que sumamos los arcos que llegan al nodo sobre el cual estoy haciendo la restricción. ¿Cómo se les ocurre hacer esto de forma algebraica? ¿Harían la sumatoria en qué? Ya lo hago para todo I. Entonces tengo que sumar sobre qué. J. Sobre J. Yo no puedo tener para todo I sumatoria en I. Entonces, como ya estoy diciendo que es para todo I, tengo que sumar en J. Ahorita le ponemos aquí la condición a J. Pero, ¿cómo le escribo esto de forma algebraica? O sea, ¿cómo le digo X12, X13 más X23, X14 más X34? ¿Cómo me quedaría esta expresión ya de manera algebraica? ¿X qué? Miren dónde está I y dónde está lo que estoy sumando. Para decirme qué índices pongo aquí. Sería 1J. Porque 1J, mira que acá vale 1, luego aquí vale 1, 2, luego vale 1, 3. Y mira que cuando I vale 2, aquí esto es 2. Cuando I vale 3, esto es 3. Cuando I vale 4, esto es 4. O sea, miren que hay un índice que siempre está permaneciendo fijo. Cuando hago la restricción para el nodo 2, esto es 2. Cuando hago la restricción para el nodo 3, esto es 3. Entonces, ¿cómo sería? ¿X qué? JI. Exactamente, sería XJI. Porque miren que I, cuando yo estoy hablando de I igual a 2, I está en la segunda posición. Cuando estoy hablando de I igual a 3, 3 está en la segunda posición. Cuando estoy hablando de 4, 4 está en la segunda posición. Por eso I me tiene que aparecer en la segunda posición. Y estoy haciendo sumatoria en J, miren que aquí vale 1, luego vale 1, 2, aquí luego vale 1, 3. Estoy haciendo sumatoria en J y el primer índice es el que está cambiando, por eso hago JI. ¿Claro para todos? ¿Qué me hace falta decirle? Yo no sumo todos los J's, sumo los J's que existen para esa restricción. Entonces tengo que decirle que pertenecen a distancia JI mayores que 0. ¿Por qué lo pongo JI? Porque mi variable es JI. O sea, siempre la matriz de cubrimiento en una sumatoria tiene que coincidir con los índices que yo tenga en mi variable en esa sumatoria. ¿Claro el lado izquierdo de esa restricción? Si es claro, porfa hagan ustedes el lado derecho. O sea, esta parte de la restricción.
Profe, que pero una pregunta, ¿es la sumatoria de J que pertenece a distancia de J, I o J, 1? J,I. J,I. Ok. O sea, esto tiene, o sea, los índices tienen siempre que coincidir con estos índices también. Listo. ¿Cómo me quedaría al lado derecho de la restricción entonces? Sería la sumatoria en J, perteneciente a distancia JI, mayor que 0. JI. Voy a dejar esto por ahora en blanco y dime aquí qué pusiste. X y J. Entonces, si aquí pusiste X y J, esta matriz de distancia tiene que coincidir con el orden de los índices que pusiste. Entonces, aquí sería distancia ¿qué? Y J. Exactamente. Y coma J. ¿Claro para todos? Entonces, esa restricción aquí de forma organizada. Entonces, tengo que garantizar que salgo, que si llego a un punto intermedio, salgo de ese punto y si no llego, no salgo. Entonces, para todo I que sea un nodo intermedio, hago la sumatoria en J, distancia JI mayor que 0, de XJI, igual a la sumatoria en J, distancia IJ mayor que 0, de XIJ. Entonces, miren que si no hubiéramos definido nuestra variable como un alias, este intercambio que hicimos acá no hubiera sido posible. O sea, poner el XJI no hubiera sido posible. Y no hubiéramos podido hacer las restricciones de balance, las restricciones de mis puntos intermedios, de forma algebraica. No hubiéramos tenido manera de hacerlo de forma algebraica. Por último, tengo que decir que mis restricciones, que mis variables son binarias, entonces para todo y para todo J, X y J pertenece a 1 o a 0. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una pregunta. Lo que pasa es que el para todo no me quedó muy claro. O sea, ¿por qué lo pusiste de 1 a 10? Que tú también dijiste como algo de 2 a 9. Eso fue lo que no entendí. Porque tienes que hacerlo solo para los nodos intermedios. O sea, tienes que no, o sea, digamos, tu nodo de origen es el nodo 1 y tu nodo de destino es el nodo 10. Tú esa restricción de balance no la haces para el nodo de origen ni el nodo de destino porque ya hiciste otras restricciones. Para el nodo de origen dijiste que llegas una vez y para el nodo de destino que sales una vez para el nodo de origen y que llegas una vez al nodo de destino. Entonces tienes que excluir los puntos origen y destino. Entonces puedes hacerlo para los cis menores a 10 y mayores que 1, o los cis menores o iguales a 9 y mayores o iguales a 2. Aquí no incluyes el igual para que no tome el 10 ni el 1, y aquí incluyes el igual para que tome el 9 y el 2. ¿Ahora sí te quedó claro? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Vale, perfecto. Listo. Eso es la formulación de un modelo de ruta más corta. ¿Entendieron el uso del alias? Me interesa que les quede claro porque lo van a empezar a usar de aquí en adelante en el proyecto final. Vamos a mirar rápidamente las salidas de este problema, o sea, la formulación de este problema en GAMS. Pues, aunque ya no tiene como casi nada raro o diferente, para reafirmar lo que ya habíamos visto del alias. Entonces, defino un conjunto que son los nodos que van de 1 a 10, son mis nodos, y la manera de definir un alias en GAMS es como les dije, alias y coma J. De esa manera defino un alias. ¿Listo? Tengo mi matriz de distancias, que puedo, ahí está mi matriz de distancias. Tengo mi variable, que es X y J, que es 1 si el arco o el nodo y al nodo J pertenece a la ruta que tomará el camión, 0 si no. Y pues simplemente le digo que mi variable es una variable binaria, por lo que solamente toma valores de 1 o 0. Le pongo nombres a mis restricciones, eso pues no tiene nada de raro.
Importante, recordar, ya lo habíamos visto cuando vimos asignación y cuando vimos recubrimiento de conjuntos, pero ¿cómo le digo yo el pertenece, o sea, para que limite una sumatoria? La manera de hacerse la GAMS es que yo pongo los índices sobre los cuales voy a poner la sumatoria, el símbolo pesos y la matriz sobre la cual estoy haciendo, limitando. Entonces le digo la distancia IJ mayor que 0. Esa es la manera. Aquí como es la distancia 1J, pues dejo fijo el 1, aquí dejo fijo el 10 y hago mis restricciones. ¿Qué pasa? Como lo que estamos limitando ahorita es en el para todo estamos limitando, en la restricción decíamos que era para los mayores que 1 y menores que 10, la manera de decirle a GAMS eso es nuevamente con el símbolo pesos, pero como lo que estoy limitando es una condición de mi índice, tengo que poner la condición ORT. Entonces pongo los OR de I mayores que 1 and los OR de I menores que 10, para que me tenga en cuenta solo los que no son 1 ni 10. Y pues vuelvo acá a tener, entonces miren que aquí pusimos la sumatoria en J de distancia y J por X y J, y sumatoria en J, intercambiamos los índices acá en este lado de la restricción. ¿Listo? Corremos nuestro modelo. Y ahora vamos a contestar la última pregunta que nos decía que cuál era el costo mínimo y cuál era la ruta que debíamos tomar. Entonces, para hacer eso, pues simplemente nos vamos a la solución de nuestro modelo, miramos que nos dé optimal, efectivamente nos da optimal, entonces podemos confiar en la solución. ¿Y cuál es la menor distancia que puedo recorrer yo para ir de mi bodega a mi punto de venta? ¿Cuál es la menor distancia que puedo recorrer? ¿Cuál es la menor distancia, muchachos? 17, pero no sé, ¿metros creo que estaba? Estaba en kilómetros. En kilómetros. 17 kilómetros. 17 kilómetros. Entonces aquí en el Objective Value me está diciendo 17, entonces son 17 kilómetros los que tengo que recorrer. Y para saber cuál es la ruta que estoy tomando, pues me voy al display, que ahí encuentro la solución, y aquí me está diciendo cuál es la ruta. Entonces, por favor, ¿cuál es la ruta que debe tomar el camión? De la bodega a dónde tiene que ir. De la bodega tiene que ir al pueblo 4. Luego del ¿Listo? pueblo 4 al pueblo 6. Luego del 6 al 8 y luego del 8 al 10. Exactamente, esa es la ruta que tiene que seguir mi camión. Del nodo 1 se va al nodo 4, del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 finalmente al 10. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Profe, y digámoslo, el resto de análisis de GAMS también se hace, digamos. Para ruta más corta no se analiza nada más, solo se analiza esos aspectos, no se analiza nada más. Solo se analiza cuál es la ruta y cuál es el menor costo, solo se analiza eso. Profe, una pregunta. Señor. Utilizar GAMS para hallar, o sea, en dado caso que yo por otros fines quiera analizar la ruta más larga, ¿también la puedo hallar? O sea, por Sí, ejemplo, maximizas, simplemente maximizas, para un simplemente P maximizas. o algo así. Sí, Ok, gracias. bueno. Bueno, muchachos, esa era nuestra clase de hoy. Como les dije, pues con esto terminamos, no tema, porque nos hace falta ver un tema todavía, pero terminamos el tema que tiene que ver con el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? La clase del lunes vamos a tener una clase en la cual yo les voy a explicar cómo, qué esperamos que entreguen ustedes en el proyecto. Es una clase, es un poco, no voy a dejar de grabar, esto no lo voy a grabar.